Para usted, Moreno, bueno, se defendió, dice que buscaban atentar por poco contra el gobierno y contra el sistema financiero, ¿no? Dice, buscaban una devaluación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Evidentemente hemos entrado en un esquema de amigo-enemigo. Solamente por pensar distinto se lo trata de enemigo o destituyente. No estoy para nada de acuerdo. Creo que es una arbitrariedad más que se comete. Dice que también desde el INDEC se daba datos falsos para influir sobre títulos públicos y todo. Dice, medio como que vuelve a defender todo el tema también del INDEC ahí, Moreno. El INDEC no es creíble hace años, hasta por propios funcionarios nacionales del Ejecutivo. No es que lo decimos nosotros los trabajadores o lo dicen otros sectores de la política. Es más, nadie en las paritarias negocia por la cifra del INDEC. Por lo tanto, no es creíble lo del INDEC, pero no ahora, hace años que no es creíble el INDEC. Lo hemos dicho, hace 4 años, 5 que la CGT viene planteando esto, y siempre que han negociado cualquiera de los sectores sindicales, de los 5 sectores sindicales, ni aún los que dicen que son oficialistas lo han dicho públicamente, negocian por la cifra del INDEC. Negocian por la realidad inflacionaria que tiene el país de un promedio hace varios años de arriba del 20% y hasta el 25%. Esta es la realidad. Hoy tuvieron reunión del Consejo Directivo. ¿Van a UPARO la CGT general? No, lo que se informó fue la situación camioneros, cómo fue su medida, que tuvo el 100% de acatamiento, y analizamos otros temas, pero sí hay varios conflictos sindicales. El viernes hay un paro de 24 horas de la fluvial marítima portuaria, que es la FEMPINRA. Creo que la próxima semana también el sector de docentes de UDOGA va a estar con medida de fuerza, y hay varias organizaciones que están en conflicto, obviamente. Y esto es lo que se ha planteado hoy, y tratamos los fallos de la Corte también con respecto a la democracia sindical. Ahora, Omar, vamos a volver con el tema mínimo no imponible, que fue el reclamo del lunes pasado, y el tema político, ¿no? Adrián Pérez, y frente a lo de Moreno, ¿cómo lo ven? Ustedes que han sido siempre unos denunciantes de Moreno, ¿no? Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, el gran problema comienza en el año 2006, cuando el gobierno decide la intervención del INDEC. Y la intervención del INDEC tuvo que ver con un gobierno que en vez de decidir afrontar un tema que era el crecimiento inflacionario, decidió manipular las estadísticas. Eso está muy claro. Ahora, la verdad es que pretender de alguna forma impedir que las consultoras privadas puedan decir cuál es el nivel que ellos miden me parece un disparate absoluto. Sobre todo porque la medición de las consultoras privadas coincidía con el promedio de lo que estaban midiendo las consultoras, no las consultoras, sino los centros de estadísticas públicos provinciales. Si uno mira el promedio de lo que las provincias estaban midiendo como nivel de inflación, es bastante similar con lo que estaban midiendo las consultoras privadas. Con lo que quiero decir acá, el problema a resolver es que hay una inflación de entre 25 y 30 puntos, que eso requería poder medir bien, y eso requiere hoy que debatamos en serio qué hacer con el INDEC, que yo creo que pasa por recuperar el INDEC, recuperar la credibilidad, darle autonomía, que los funcionarios sean designados por concurso. En vez de eso, el gobierno decide, digamos, extorsionar a las consultoras privadas, y obviamente además yo soy muy crítico de que los funcionarios puedan tener comportamientos como el de Moreno, ¿no? Que amenaza, que amedrenta, ese tipo de funcionarios están alejados de lo que debía ser un funcionario en un país republicano y democrático, ¿no? Artemio López, y otra vez también detrás de la declaración de Moreno de las denuncias está el tema de las mediciones que intentaban hacer las consultoras, si quisieron manipular datos. Bueno, Moreno defiende su gestión. Ahora que acá hay un grupo de emergentes del establishment que normalmente atentan contra la política económica y promueven corrimientos en el tipo de cambio y de evaluación, no me cabe duda. Yo soy absolutamente de eso testigo presencial. Más allá de la cuestión Moreno, él sabrá lo que dice, en la cuestión jurídica no me meto, pero que hay un sector que confronta con el gobierno, busca la devaluación e instalar políticas que tienen como paradigma, a mi juicio, ¿no? Lo sucedió en Argentina durante los años 90, no me cabe duda. Es más, sus referentes lo dicen abiertamente. O sea que a mí no me sorprende, es parte de la lucha política en Argentina. Así que me parece que eso está fuera de toda discusión. Además yo lo viví. En enero, yo me acuerdo exactamente, venía Cristina Kirchner de una elección de 12 millones de votos casi del 2011, y creo que en enero o febrero yo participaba de prácticamente estamos en un escenario de conflicto social similar al de Grecia. Bueno, de hecho acá, no sé si fue acá, alguno de los referentes
el establishment económico que tiene también como referente algunas consultoras privadas. Espera un minuto, Artemio, que tengo un problema. Propició la necesidad de una devaluación de 40 puntos. No, yo no lo inventé, es así. Yo creo que hay que fijarse también lo que tiene el gobierno por fuera como espacios de poder. No es que porque acá parece que el que tuviera poder es Moreno, y no lo que también enfrenta. Y la verdad que este país, si fue moderado por alguien en los últimos 30 años de manera regresiva, excluyente, no fue por Moreno. Fueron por los sectores que, entre otros, tienen como voceros a buena parte del establishment económico que se expresa también a través de consultoras. Todas las consultoras tienen inscripción política, no somos nosotros solos que somos afines al gobierno. Vos no supondrás que los únicos que tienen inscripción política en este país son la consultora X. Como eso es una obviedad que no es así, a mí me parece que lo que hace Moreno, más allá de lo específico de su gestión, donde no ingreso porque desconozco, es defender su política y señalar que hay intereses que confrontan con el gobierno desde un lugar específico. A mí me parece muy bien, yo creo eso y creo que es parte de la lucha política en Argentina y punto, tampoco es para dramatizar. Mientras se conduzca eso en terrenos democráticos, lo que pasa es que a veces se desborda, ¿no?, la cuestión. ¿Vos crees que hubo todo, como dice Moreno, una confabulación para buscar la devaluación? La palabra confabulación yo no la usaría, pero que hay coordinación y que efectivamente hay un paradigma común para muchos de los referentes, digamos, de consultoras aparentemente objetivas y de analistas económicos, no me cabe ninguna duda. La confabulación es más bien remite a una especie de figura retórica literaria, pero que existe coordinación de discursos, pero por supuesto. Claudio Lozano, ¿hay esto que dice Artemio López también detrás de la defensa de Moreno? ¿Va Primero en defensa nosotros de grupos que quieren devaluar y que atentan contra el sistema financiero? Primero en nuestro Frente Camino Popular llevamos a la compañera Cintia Poc como candidata a senadora, alguien que casualmente confrontó con Moreno y fue desplazada de la encuesta permanente de hogares por no truchar los datos de pobreza e indigencia. Así que nosotros estamos abiertamente confrontados con todo el intento de intervención que se abrió del 2007 y lo que ha sido un verdadero desastre de destrucción de las estadísticas públicas. También veo como muy singular la vida política de la Argentina, porque la verdad que en el año 2007 se había arribado a un acuerdo entre los trabajadores del INDEC y el gobierno, en el marco de la jefatura de gabinete con Alberto Fernández. Y luego Alberto Fernández fue desplazado y terminó Massa validando la intervención del INDEC y rompiendo la posibilidad de la solución del acuerdo político que se había alcanzado con el gobierno nacional. Y en tercer lugar, yo creo que una cosa es que existan actores económicos que detentan poder y que indudablemente defienden intereses, y otra cosa es que la solución sea la intervención y la destrucción de las estadísticas. Es cierto que hay una cúpula empresarial en la Argentina de carácter importante, transnacional, con un peso dominante del capital extranjero, que, digamos, no tuvo por parte del gobierno nacional una estrategia de seguimiento y regulación para que lo que fue el crecimiento económico 2002-2007 se transformara en inversión y cambio productivo. Y a partir del 2007 esa cúpula lo que hace es aumento de precios y fuga de capitales buscando devaluación. Ahora, lo que está en discusión acá es el papel del Estado. Moreno es un intento que termina bastardeando la capacidad del Estado de intervenir para resolver los problemas que tiene que resolver la sociedad argentina. Omar Polaini, ya pasando al tema político, provincia de Buenos Aires, la irrupción de Massa, ¿cambia el panorama? ¿Los obliga a ustedes a un cambio de estrategias? Porque Massa se presentó como opositor también el otro día. Nosotros vamos con una agenda, con el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo y la Unión Celeste y Blanco, de un empresario que es de Narváez, y nos hemos puesto de acuerdo en una agenda parlamentaria, donde les queremos poner límite a los tratamientos express de todo lo que son los proyectos de ley que presenta el gobierno. Llevamos la agenda al movimiento obrero, no discriminar a los hijos de los trabajadores, basta el impuesto al salario, basta y terminemos con las empresas tercerizadas que le costó la vida a Mariano Ferreira, basta con quedarse con los fondos de la salud de los trabajadores de parte del gobierno. Esa es la agenda que hemos propuesto y tendrá que decir el Frente Renovador si está de acuerdo o no está de acuerdo con eso, y si está de acuerdo que si tenemos la mayoría vamos a presidir la Cámara para que precisamente no suceda lo que está sucediendo, que haya un tratamiento exprés de todas las leyes. Y les quiero aclarar otra cosa, yo me separé recientemente del bloque, porque hoy apareció en algunos medios. Sí, hoy apareció como que hoy se había ido del... No, lo había planteado, salió en el medio Clarín y no es así.
Obviamente, después que se oficializaron las listas, como yo voy por un frente, Obvio. de Unidos por la Libertad y el Trabajo, donde voy por el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, hasta éticamente correspondía, y lo hice, presenté mi dimisión al bloque, lo hice cuando se oficiaron las listas, tanto con el presidente de la Cámara de Diputados, como la que en ese entonces era presidenta de mi bloque, Juliana Di Tulio, que lo sigue siendo el Frente para la Victoria, y Julián Domínguez, presenté mi dimisión. Esto no fue a posteriori de la actitud que tomaron los diputados de Misiones. Yo lo hice ya hace 8 o 9 días y presenté la dimisión. Por lo tanto, nosotros vamos en ese frente con eso, y después el Frente Renovador tendrá que explicar si está dispuesto a todas estas cosas, no solamente a una cuestión, si ante un escribano establecemos o no establecemos. Yo creo que mucho más allá. Además, estamos hablando de una elección de medio término donde vamos a tratar cuestiones legislativas, no de gestión. Esta no es una elección ejecutiva. Y lo otro es, mire, yo vengo formado en el ámbito de la palabra. En mi actividad, que es la venta de diarios y revistas, a mí me dejan todos los días un paquete de diarios y revistas. Me lo dejan y no tengo ningún recibo, ninguna factura. A las 48 horas sé, o a las 72 horas, sé que tengo que hacer un depósito por eso. Me crié y me formé en el ámbito de la palabra. Y yo creo en la palabra. Más que si tengo que ir a un escribano a dar testimonio, bueno, ya empiezo a tener algunas dudas. Es decir, ¿no le cree usted a Sergio Massa? No, digo que el testimonio es la palabra y decir otra cosa, por ejemplo. Se está en contra de la reelección de la Presidenta de la Nación. Bueno, entonces yo estoy en contra de todas las reelecciones indefinidas, de intendentes, de gobernadores y también de secretarios generales de sindicatos, pero también de la Presidenta. Terminemos con las reelecciones indefinidas y empecemos por los intendentes. Sigamos por los gobernadores, sigamos por los presidentes y hagamos la autocrítica también nosotros. Más democracia sindical, yo estoy dispuesto. No tenemos que tener mandatos ilimitados, en todo orden. Hay, Adrián, en esto que tanto el sector de Francisco Narváez como el gobierno le piden definiciones claras a Sergio Massa, como que le dicen, bueno, pero hay contradicciones en el discurso. ¿Ven contradicciones ustedes en el discurso? Yo lo que creo es que obviamente es un espacio que se articula a partir de la convocatoria que hacen intendentes exitosos de la provincia de Buenos Aires y que convocan una conformación de Esto espacio. que dice Plaine, por ejemplo, reelección indefinida también para los intendentes, que terminen los intendentes, que son muchos en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que es un punto sobre el cual hay que trabajar y coincido plenamente. Creo que tiene que haber un límite a los mandatos de intendentes, de gobernadores, tiene que haber un límite claro también del mandato de dirigentes sindicales. Y obviamente del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación. Nuestro compromiso público ha tenido que ver con que los mismos actores que hoy dicen que no quieren un compromiso ante escribanos son los que decían que era la lista que iba a habilitar una reforma constitucional. De modo tal que nos pareció muy razonable despejar todo tipo de dudas y establecer que todos los candidatos se comprometen públicamente a no votar ningún tipo de iniciativa o reforma constitucional en un momento donde es necesario establecer ahí claramente un límite, porque hay que respetar de una vez por todas el tema de la periodicidad de los mandatos. La reforma fue del año 94, se habilitó una reelección y no puede haber otra habilitación a una reforma constitucional. Y luego coincido con que esta es una elección que debe comenzar a discutir temas importantes de la Argentina y que nosotros en el marco de este espacio plural hemos encontrado algunos puntos que vamos a propiciar en el próximo Parlamento. La elevación del mínimo no imponible es un punto clave. Hoy es el impuesto a las ganancias, está afectando a la clase trabajadora, está afectando a la clase media. No fue el sentido ni el objetivo que tuvo el impuesto a las ganancias. Creemos que hay que gravar la renta financiera. Creemos que hay que establecer un fortalecimiento muy fuerte de las instituciones. Es decir, anoche estuvo el rector Recalde sobre ese tema y dijo, bueno, hay que ver, porque en el Frente Renovador hay personas como Adrián Pérez que se opusieron a la asignación universal por hijo. Bueno, votó en contra, dijo. No, primero que es un disparate porque es un proyecto que propiciamos en su momento y además que tengo iniciativas no solamente por ley, porque en realidad nadie pudo haber votado la asignación universal por hijo porque la asignación universal por hijo fue un decreto. Sí. Y muchos de nosotros planteamos la necesidad de que sea por ley, que se establezca un mecanismo de actualización, no solamente eso, sino que se establezca un mecanismo de financiamiento distinto por parte del Tesoro y no exclusivamente como está hoy a través del fondo de la jubilación. Ver, así Adrián, que eso es un dato absolutamente falso, ¿no? Artemio, ¿se rediseña la campaña con la irrupción de Massa? Las encuestas que salieron el domingo le están dando entre 7 a 10 puntos de ventaja sobre el Frente para la Victoria. La campaña todavía no empezó. Lo que sí creo es que efectivamente lo que va a haber es un dispositivo de polarización muy fuerte en Provincia de Buenos Aires. Ahí va a atrapar, no quiero hacer un pronóstico, pero
más del 70% de los votos van a quedar encapsulados a mí. La distribución ahí en ese dispositivo Frente para la Victoria y el Frente de Renovación, yo creo que ahí eso es lo que la dinámica se va a marcar ahí. ¿Frente qué? El Frente Renovador de Massa, ¿no es Frente Renovador? No, sí, es no, FRP. había entendido otra cosa que No, mal. Y me parece que esa va a ser la dinámica de Provincia de Buenos Aires. Mi perspectiva es que el gobierno va a ser una elección mejorada con respecto al 2009, no va a tener en ese sentido ninguna... Imagínate que en el 2009, en plena crisis, el gobierno sacó 30 puntos de voto y 5 puntos Pero que al sector de... Por afuera, Martín Sabatella, que hoy está dentro de ese espacio. Yo creo que va a ser una elección interesante la del gobierno nacional, y Massa, bueno, veremos cómo se comporta en términos de polarización. Es claramente el opositor hoy, la lista de Massa, Sergio, bueno, acá Adrián Pérez habla por mí, claramente es una opción bien definida y nítida contra el gobierno nacional, y me parece que eso va a estar planteado en la elección de provincia. La asignación universal. No se opusieron a la asignación, pero se opusieron a cómo se financia. Yo estoy de acuerdo con la asignación universal, pero después tengo que decir cómo saco la plata. Si yo, cuando planteo una modalidad de financiamiento, a través, por ejemplo, de la captura de renta extraordinaria, la discusión por la 125, me opongo, está claro que me estoy oponiendo también a la posibilidad de financiar planes sociales. Porque ¿quién va a estar en contra de la asignación universal? El problema surge cuando hay que discutir cómo se financian las cosas en Argentina. Si no son grandes títulos. Por eso que yo creo que estar a favor de la asignación universal, habiendo confrontado con la captura de renta extraordinaria en el 2009, es una incongruencia. Más allá de que efectivamente algunos digan, estamos de acuerdo con la asignación universal. A mí me parece lo siguiente, la asignación universal ha sido un avance y creo que hay un consenso social respecto de la importancia de la asignación, y nosotros lo que hemos dicho es, vamos a sostener la asignación. También lo que digo es, hay que buscar un mecanismo distinto de financiamiento de la asignación para que la asignación pueda ser sostenida desde el Tesoro y no con los aportes de los jubilados. ¿Cómo de los jubilados? Porque el ANSES no tiene solo aportes de los jubilados. Con los aportes del ANSES, efectivamente, porque ¿qué es lo que nosotros creemos? Hoy, ¿qué es lo que hay que establecer? No solamente sostener la asignación y poder actualizarla periódicamente, sino cumplir con lo que adeudamos respecto a los jubilados. Yo quiero recordar que la Corte ha sido muy clara en el fallo Badaro y otros fallos respecto a la necesidad de actualizar los saberes previsionales. Es cierto que en los últimos años lo que se ha obtenido es que hay mucha más gente con cobertura previsional. Hoy tenemos casi el 97% de los mayores adultos con cobertura. Casi el doble. Efectivamente. También es cierto que lo que ha habido es sistemáticamente solamente incremento de las jubilaciones mínimas. Lo que nosotros tenemos que plantear es ahora cómo cumplimos con lo que ha dicho la Corte razonablemente, que es incrementar los saberes previsionales de aquellos que estaban por encima de la mínima y que requieren una fuerte actualización. Para eso es necesario pensar un sistema de financiamiento de la asignación universal distinto al que tiene hoy, para que sea financiado por el Tesoro y para que los recursos de los jubilados sirvan para mejorar los saberes previsionales, no solamente de acuerdo a lo que pensamos, sino a lo que ha dicho la Corte Suprema. Partamos la base que se duplicó la base. Pero estamos hablando siempre lo mismo. ¿Y quién paga el costado fiscal? ¿Los trabajadores? Los trabajadores pagan IVA. O sea, paga lo mismo un desocupado que una persona rica en la Argentina. Los trabajadores, si tienen una casita, tienen que pagar bienes personales, porque en 305.000 pesos una casita tiene que pagar bienes personales. Y si tiene un salario más o menos, porque tampoco pensemos que en la Argentina 10.000, 12.000 pesos, hablamos de muchos miles, pero hoy con 100 pesos uno va a la carnicería y le queda debiendo. Entonces, si gana ese dinero, le cobran impuesto al trabajo. Encima, si un pequeño comerciante quiere poner un mercadito, le cobran gravámenes municipales, nacionales, provinciales, entonces pone el trabajador en negro. Pero si lo llega a poner en blanco, el gobierno le cobra a este hombre, pequeño empresario que quiere poner un mercadito y le saca al trabajador. O sea, lo expolian de todos lados. Digo, ¿quién financia? El costado fiscal lo financiamos los trabajadores, y acá no se graba la renta financiera, no se graba como corresponde la renta minera. Entonces, el costado fiscal de un gobierno, ¿qué no tenemos que hacer cargo los trabajadores? No. O sea, cuando Perón determinó esto, lo determinó por los empresarios que evadían, no lo hizo para la clase trabajadora. En todo caso, que paguen los niveles gerenciales, y después veremos si con todo eso queda un costado fiscal. Pero acá pagamos los trabajadores. Estoy de acuerdo. Es más, hay una cuestión pendiente que creo que habría que preguntarle también a muchos integrantes de la lista de Sergio Massa o algunos incluso de la oposición.
que es la restitución de aportes patronales a los niveles que Cavallo bajó a mediados de los años 90. Eso está pendiente en Argentina. Es una forma de financiar efectivamente... Bueno, de Mendiguren anoche dijo que estaba de acuerdo. Por eso, de Mendiguren anoche salió ese mismo debate y dijo que estaba de acuerdo. Está de acuerdo. Bueno, me alegro mucho. Yo creo que eso es una de las cuestiones a discutir. Hay que establecer algunas cuestiones. Digo, hay algunas cuestiones que hay que poder efectivamente plantear en términos de reforma tributaria. La renta financiera tiene que estar en la próxima discusión en el Parlamento, como tiene que estar grabado el juego que no está grabado. A mí me parece que para no entrar en un debate bizantino, hay que confrontar las agendas, las declamaciones y los planteos con las conductas históricas concretas. Yo no le puedo creer a un empresario menemista que hoy va a compartir reivindicaciones con los trabajadores. Yo no le puedo creer a quien que bancó la intervención del INDEC, que ahora va a modificar el asunto. No le puedo creer a ningún reciclaje de articulación del PJ con el PRO, que va a tener una estrategia de cambio en la Argentina, ni tampoco comparto la estrategia del Gobierno Nacional. Yo comparto la asignación universal, no hay razones para que no sea por ley, por lo tanto un derecho, ni hay razones tampoco para que no se financie con rentas extraordinarias. El ANSES en realidad no tiene excedentes para poder financiar nada, porque en realidad sostiene haberes miserables que equivalen al 50% de lo que necesita un jubilado para vivir en el país. Consecuentemente, para poder poner plata en otra cosa, el ANSES debiera regularizar los haberes que está pagando. Y al mismo tiempo también decir que la 125 era una discusión sobre rentas extraordinarias, cuando fue un abrupto negociado con la cerealera por más de 2.000 millones de dólares. Y que terminaba en 180 días descargando el peso sobre los productores, eso es también no entender lo que estuvo pasando en la Argentina. Por lo tanto, me parece que hay que discutir con seriedad y hay que contrastar las firmas y los papeles y los discursos que se hacen con las conductas históricas que cada uno ha tenido. Mínimo no imponible, que ha sido otro de los temas de la semana. Para ustedes, Omar, ¿tiene que desaparecer totalmente o hay que cambiar base y hay que cambiar tablas de nuevo? Dos cosas. Primero, las alícuotas no se han modificado hace años. Insisto, no se puede cobrarle impuesto al trabajo a aquellos trabajadores que están bajo convenio colectivo de trabajo. Segunda cosa, en este caso nosotros que vamos con un partido de la cultura de educación de trabajo, es un salto cualitativo que damos desde los trabajadores con un instrumento y una herramienta propia. ¿Por qué lo hicimos? ¿Porque dejamos de ser peronistas? No. El peronismo, en mi concepción, es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Lo hicimos porque Moyano lo dijo, el 15 de diciembre del 2011, nos vamos del Partido Justicialista porque es una cáscara vacía. El tiempo nos dio la razón. ¿Cómo terminó el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Le dio la caducidad el juez con competencia electoral, el doctor Blanco. Esto porque fue una intencionalidad clara del Ejecutivo de lograr eso. Y nosotros vamos al Congreso con esta agenda que tenemos, y hace 4 años que venimos planteando esto. No el impuesto a los trabajadores, el problema de la desocupación, el problema del trabajo no registrado. O sea, nosotros garantizamos, por primera vez, con un partido propio, nos dijeron, si no están de acuerdo, armen un partido. Bueno, armamos un partido y ahora vamos en un frente. Porque en definitiva, en la Argentina, el que motoriza todos los días es el sector de las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores motorizados. Y vamos al Congreso con esta intención. Artemio, ¿por qué el gobierno que dice que redistribuye, en este sentido el impuesto a las ganancias, se ha quedado, no ha actualizado, impactó mucho sobre el medio aguinaldo? ¿Qué hay que hacer con este tema? No, bueno, eso yo creo que el gobierno dio señales de modificación. En todo caso, cuando venga algún funcionario del área se lo preguntás específicamente, pero mi perspectiva es que efectivamente el impuesto a la ganancia es un impuesto sobre los ingresos, no bajo la condición de trabajador bajo relación de dependencia. Me parece que no está en discusión. Habría que ver cuál es la alícuota que efectivamente tiene que ser la óptima para que ese impuesto funcione. No conozco muchos países donde no se cobre impuesto a los ingresos más elevados. Ahora, discutir cuáles son los umbrales, sí, la condición de trabajador bajo relación de dependencia no anula la posibilidad de pagar impuesto a las ganancias. Lo que sí hay que discutir es cuáles son los niveles, por supuesto. Adrián, y el otro día Massa en el lanzamiento habló del tema de impuesto a las ganancias. ¿Van a modificar, lo quieren eliminar o modificar alícuotas y la tabla del impuesto? Bueno, a ver, el principal problema tiene que ver con que hay que modificar el INDEC para que haya una medición real, porque el gran problema es el desfasaje a partir de un nivel inflacionario muy alto, no reconocido, que ha tenido no solamente el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias efectivamente alícuotas y el mínimo no imponible ha quedado absolutamente desfasado, pero si uno va a lo que ocurre con bienes personales, por ejemplo, ha quedado desfasado. Es decir, si uno no mide inflación real, esto tiene un impacto sobre
los trabajadores sobre la clase media porque no ha habido elevación de los mínimos no imponibles ni las alícuotas. Así que a mí me parece que ese es un tema central a resolver. Me parece que hay una serie de cuestiones pendientes a resolver. La asignación por hijo uno puede decir está bien, lo que hay que empezar es a pensar otro esquema de financiamiento para mejorarla. Uno puede decir cómo empezamos a pensar también otro esquema de financiamiento para mejorar el tema de los saberes provisionales y cumplir el fallo Badr. Me parece que tiene que haber, esta elección tiene que ser una elección en donde podamos discutir para adelante cómo empezar a resolver problemas fuertes de la Argentina y no empeorar aquellas cuestiones que sí se han hecho bien. Yo venía para acá y me llamó una radio y me dice, ahora parece que hay una intención de generar un nuevo tribunal constitucional o ampliar el número de la Corte. No, la verdad es que lo de la Corte, digamos, ha sido un logro, yo diría, importante. Hoy tenemos una Corte independiente, una Corte con jueces idóneos, una Corte con amplio consenso social. Cuidemos eso. Y sobre ese instituto, es más, habría que modificar las otras instituciones que están mal. La Fiscalía de Investigación Administrativa está mal, la Oficina Anticorrupción está mal, los organismos de control están funcionando mal. Ahora, la Corte está funcionando bien. Y eso tiene que ser una cuestión que podamos defender en el próximo Parlamento. Impuesto a las ganancias, para redondear este tema. Se han multiplicado por 4 los trabajadores que lo pagan, eran 500.000 al comienzo del gobierno. ¿Hay que cambiar la son alícuota 2 o millones, eliminarla? hay que reformarlo todo, porque está todo mal. Esto implica hay que subir el mínimo tiene que equivaler a por lo menos 2 canastas, como lo era en su comienzo. Y esto no implica perder dinero para el financiamiento de la política pública. Si uno grava la renta financiera, los recursos que se obtienen superan los que se pierden por dejar de cobrarle a los trabajadores. Sobre 16 millones de trabajadores hay 2 millones que lo pagan. Eso también quiere decir otra cosa. Esta no es la reivindicación principal, porque 9 de cada 10 trabajadores ganan menos de 7.000 pesos. Por lo tanto, el grueso de los trabajadores necesita otro debate, que es el debate de pobreza cero en la Argentina, que es cómo se construye un piso de garantías de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares. El debate de 3 de cada 10 hogares pobres, después del crecimiento que tuvimos, es el debate de fondo de la democracia argentina. ¿Está de acuerdo, Mar? Dijo que sí. Sí, bueno, eso quería decir que hoy debatimos en la CGT. Nosotros hemos planteado siempre esto, lo que dice Claudio. El 50% de la fuerza laboral ocupada, y datos del INDEC que no son creíbles siempre, gana 3.500 pesos, por lo tanto debe ser menos. Y el 35, 36 o 38% del trabajo no está registrado. Esto tenemos que atacar, porque eso es mucho más grave, porque esto muestra la asimetría de este modelo que se ha jactado de 10 años de crecimiento económico, pero que en definitiva después quiere distribuir la pobreza, no la riqueza. Artemio, en la provincia de Buenos Aires, ¿quién pierde más con la irrupción de Massa? ¿El sector de Francisco Narváez o el No, gobierno? claramente, o sea, mi perspectiva, ¿no?, es que de Narváez va a ser fuertemente erosionado en su capital electoral, que tampoco era tanto, es decir, estaba por debajo de lo que había obtenido en 2011, pero creo que ahí va a haber un impacto muy fuerte de la aparición de Massa. Bueno, están disputando el lugar de opositor, y el que ha tomado en ese sentido centralidad como opositor al oficialismo es Sergio Massa. Eso va a pasar. ¿Y la tienen que remontar, Omar, o se quedó bien? No, yo creo que lo contrario. Creo que el sector nuestro ha sido opositor. Es más, la CGT no plantea esto hoy como lo plantea el Frente Renovador. Ajá. Primero fue la CGT y fue Hugo Moyano. Y fue esta CGT que ya en el año 2009 le pedía al gobierno conformar un Consejo Económico y Social y que denunciamos todas estas políticas que ahora reivindica el Frente Renovador y algún otro sector. En la ciudad de Buenos Aires, gracias, Omar, perdón. ¿Y en la ciudad de Buenos Aires, cómo ve el panorama electoral? Bueno, dos niveles. Para mí, a nivel senadores, hoy, si haces una encuesta hoy, con casi 20 puntos de indecisos, 25 puntos para Daniel Filmus, 23 puntos para Gabriela Michetti, luego aparece Pratgay y con 7.8, y Claudio, bueno, está Claudio acá, 5 puntos para Lozano. Y ¿Cuánto está Lozano? Pino Solanas también 5 puntos para Lozano. 7 puntos para Pino Solanas. Y en términos de senadores encabeza Elisa Carrió con casi 19 puntos de intención de voto. También ahí hay con ¿Pero cómo? Un nivel de 19 puntos Carrió y tan poco Pino Solana. Pinos, hay mucho corte de boleto. Efectivamente tiene casi triplica en intención de voto Elisa Carrió a lo que obtiene Pino Solana. Y hay un problema. Bueno, creo que la misma Elisa Carrió salió a reclamar que no se corte boleta. ¿5 o 7? 7 puntos para Solanas. 7. A nivel de intención de voto a senador, y hay una gran diferencia con respecto al voto a diputados para Elisa Carrió. El segundo es Juan Cabandier, eso estaba... Que era el crecimiento inflacionario, decidió manipular
las estadísticas. Eso está muy claro. Ahora, la verdad es que pretender de alguna forma impedir que las consultoras privadas puedan decir cuál es el nivel que ellos miden me parece un disparate absoluto. Sobre todo porque la medición de las consultoras privadas coincidía con el promedio de lo que estaban midiendo las consultoras, no las consultoras, sino los centros de estadísticas públicos provinciales. Si uno mira el promedio de lo que las provincias estaban midiendo como nivel de inflación, es bastante similar con lo que estaban midiendo las consultoras privadas. Con lo que quiero decir acá, el problema a resolver es que hay una inflación de entre 25 y 30 puntos, que eso requería poder medir bien, y eso requiere hoy que debatamos en serio qué hacer con el INDEC, que yo creo que pasa por recuperar el INDEC, recuperar la credibilidad, darle autonomía, que los funcionarios sean designados por concurso. En vez de eso, el gobierno decide, digamos, extorsionar a las consultoras privadas y, obviamente, además, yo soy muy crítico de que los funcionarios puedan tener comportamientos como el de... Públicamente negocian por la cifra del INDEC, negocian por la realidad inflacionaria que tiene el país de un promedio hace varios años de arriba del 20% y hasta el 25%. Esta es la realidad. Hoy tuvieron reunión del Consejo Directivo. ¿Van a UPARO la CGT general? No, lo que se informó fue la situación camioneros, cómo fue su medida, que tuvo el 100% de acatamiento, y analizamos otros temas, pero sí hay varios conflictos sindicales. El viernes hay un paro de 24 horas de la fluvial marítima portuaria, que es la FEMPINRA. Creo que la próxima semana también el sector de docentes de UDOGA va a estar con medida de fuerza, y hay varias organizaciones que están en conflicto, obviamente. Y esto es lo que se ha planteado hoy, y tratamos los fallos de la Corte también con respecto a la democracia sindical. Ahora, Omar, vamos a volver con el tema mínimo no imponible, que fue el reclamo del lunes pasado, y el tema político, ¿no? Adrián Pérez, y frente a lo de Moreno, ¿cómo lo ven? Ustedes que han sido siempre unos denunciantes de Moreno, ¿no? Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, el gran problema comienza en el año 2006, cuando el gobierno decide la intervención del INDEC. Y la intervención del INDEC tuvo que ver con un gobierno que, en vez de decidir afrontar un tema... Para usted, Moreno, bueno, se defendió, dice que buscaban atentar por poco contra el gobierno y contra el sistema financiero, ¿no? Dice, buscaban una devaluación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Evidentemente hemos entrado en un esquema de amigo-enemigo. Solamente por pensar distinto se lo trata de enemigo o destituyente. No estoy para nada de acuerdo. Creo que es una arbitrariedad más que se comete. Dice que también desde el INDEC se daba datos falsos para influir sobre títulos públicos y todo. Dice, medio como que vuelve a defender todo el tema también del INDEC ahí, Moreno. El INDEC no es creíble hace años, hasta por propios funcionarios nacionales del Ejecutivo. No es que lo decimos nosotros los trabajadores o lo dicen otros sectores de la política. Es más, nadie en las paritarias negocia por la cifra del INDEC. Por lo tanto, no es creíble lo del INDEC, pero no ahora, hace años que no es creíble el INDEC. Lo hemos dicho, hace 4 años, 5 que la CGT viene planteando esto, y siempre que han negociado cualquiera de los sectores sindicales, de los 5 sectores sindicales, ni aún los que dicen que son oficialistas lo han dicho. Moreno, ¿no? Que amenaza, que amedrenta, que... ese tipo de funcionarios están alejados de lo que debía ser un funcionario en un país republicano y democrático, ¿no? Artemio López, y otra vez también detrás de la declaración de Moreno de las denuncias está el tema de las mediciones, que intentaban hacer las consultoras, si quisieron manipular datos. Bueno, Moreno defiende su gestión. Ahora, que acá hay un grupo de emergentes del establishment que normalmente atentan contra la política económica y promueven corrimientos en el tipo de cambio y de evaluación, no me cabe duda. Yo soy absolutamente de eso testigo presencial. Más allá de la cuestión Moreno, él sabrá lo que dice, en la cuestión jurídica no me meto, pero que hay un sector que confronta con el gobierno, busca la devaluación e instalar políticas que tienen como paradigma, a mi juicio, ¿no? Lo sucedió en Argentina durante los años 90, no me cabe duda. Es más, sus referentes lo dicen abiertamente. O sea que a mí no me sorprende, es parte de la lucha política en Argentina. Así que me parece que eso está fuera de toda discusión. Además yo lo viví. En enero, yo me acuerdo exactamente, venía Cristina Kirchner de una elección de 12 millones de votos casi del 2011, y creo que en enero o febrero yo participaba de prácticamente estamos en un escenario de conflicto social similar al de Grecia. Bueno, de hecho acá, no sé si fue acá, algunos de los referentes de el establishment económico que tiene también
como referente a algunas A ver, un consultoras minuto, privadas, espera un minuto, Artemio, que tengo un propuso problema. Sí, la necesidad de una devaluación de 40 puntos. No, yo no lo inventé, es así. Yo creo que hay que fijarse también lo que tiene el gobierno por fuera como espacios de poder. No es que porque acá parece que el que tuviera poder es Moreno, y no lo que también enfrenta. Y la verdad que este país, si fue moderado por alguien en los últimos 30 años de manera regresiva, excluyente, no fue por Moreno. Fueron por los sectores que, entre otros, tienen como voceros a buena parte del establishment económico, que se expresa también a través de consultoras. Todas las consultoras tienen inscripción política, no somos nosotros solos que somos afines al gobierno. Vos no supondrás que los únicos que tienen inscripción política en este país son la consultora X. Como eso es una obviedad que no es así, a mí me parece que lo que hace Moreno, más allá de lo específico de su gestión, donde no ingreso porque desconozco, es defender su